Espero que se encuentren bien. Pues bueno, estamos en su otra materia de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a retomar el tema del materialismo histórico. Pues bueno, el primer personaje que vamos a retomar es Carlos Marx. Carlos Marx de alguna manera critica un tanto a la mayoría de filósofos porque hace referencia únicamente que ellos contestan cuestiones existenciales donde tienden a interpretar cuestiones de la naturaleza, por qué surgen o por qué hay determinadas cosas en su alrededor. Él va un poquitito más allá y de acuerdo a lo que pensaba, pues decía que se tendría que buscar más allá en una ideología que se tratara de transformar en el contexto donde se encontrara. Bueno, pues a continuación brincamos un poquitito de un tema a otro. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos cuáles son estas necesidades básicas que se tendrían que cubrir y cuáles son estas necesidades secundarias las que vamos a relacionar con el tema que vamos a revisar con Carlos Marx. Pues bien, aquí en esta imagen tenemos una pirámide de Maslow donde se ubican las necesidades básicas del ser humano. En la base de la pirámide tenemos las necesidades básicas que tienen que ver con cuestiones de alimentación, el dormir, el tener buena salud, protección y demás. En las cuestiones secundarias, pues aquí ya necesitamos de una protección de nuestras autoridades, de alguna manera también un techo donde sentirnos seguros y protegidos. Y en el tercer nivel vemos las necesidades de socialización que en automático pues también nos llevan al siguiente nivel que tiene que ver con la autoestima. En el último o en la punta de esta pirámide vemos la autorrealización. Esta autorrealización pues tiene que ver con ya sea el desempeñarse en alguna profesión o lograr alguna profesión o bien el obtener algún tipo de campeonato o algo que reditúe, pero ya en cuestiones muy personales y bastante subjetivas, y estas obviamente obedecen a una realización secundaria. Pues bueno, ahora brincamos un poquitito. Esas necesidades básicas que tienen que cubrirse, pues obviamente toda persona, por lo menos la mayoría en nuestro país, se tiene que emplear para obtener de alguna manera los ingresos y el sustento para sus familias. Tenemos el patrón, en este caso este patrón paga $10 por día de jornada al obrero. El obrero obviamente invierte su tiempo de 8 horas y su energía para producir un bien de consumo. En este caso pues son unos zapatos. Sin embargo, pues las condiciones de este obrero pues no son muy agradables, ya que pueden verse en ambientes poco favorables, como empresas que no les ofrecen quizás a veces todos los servicios médicos, o que estén en situaciones o lugares fríos, oscuros, que incluso desfavorezcan su situación de salud. Pues bueno, el resultado de ese trabajo del obrero pues obviamente lo reportan en $100, pero de estos $100 recuerden que el patrón le pagó 10, por lo tanto él va a tener una ganancia de $90, que de alguna manera pues es a lo que se refiere Marx, que siempre dentro del capitalismo pues esa es la ganancia que siempre se va a ver, y aquí entonces determina o marca fuertemente las clases sociales. Ahorita las vamos a revisar. Pues bueno, tenemos aquí en esta imagen donde se tienen en cuenta dos aspectos: la infraestructura económica, una que es la fuerza productiva, que comprende la fuerza de trabajo desarrollado por la clase productora y los medios de producción, y las relaciones de producción, que en este caso entre las clases sociales poseedoras de medios de producción y la clase trabajadora. La plusvalía pues es la ganancia que le va a dar este obrero al dueño, que sería la clase donde se encuentran prácticamente todos los capitalistas, y pues los medios de producción pues tienen que ver con las máquinas y herramientas para que este obrero realice su labor, y entonces pues en consecuencia pues le dé las ganancias a su patrón. Aquí de hecho fue una actividad que les costó un poquitito de trabajo realizar, la de los modos de producción, donde yo les pedía que determinaran en ese cuadro de doble entrada qué clase era dominante y cuál era la dominada. Pues bueno, tenemos
La primera, que es donde el amo explota al esclavo. Pues aquí estaríamos hablando de que el esclavo pues es la clase dominada y el amo pues los dominantes. Posteriormente nos vamos a la época medieval, donde el señor feudal explota obviamente a los siervos, pero recuerden que no solamente en este caso se veían manipulados nada más por los señores feudales, sino también por parte de el clero, que manipulaba con cuestiones religiosas, y este tipo de ideologías sometían a los siervos. Y posteriormente, pues ahorita lo que les estaba explicando, que estos capitalistas que explotan al obrero en jornadas de trabajo bastante amplias, pero bueno, entonces aquí el dueño o el jefe o el capitalista pues va a ser la clase dominante y el obrero la clase dominada. Bueno, después tenemos en esta imagen, que es una representación de una señora que realiza sus productos. En este caso vamos a mencionar que son playeras o pantalones, lo que ustedes gusten. Y en esta estructura económica, ella los hace, ella es su propia dueña, ella tiene o asume este rol en que se asigna los tiempos para laborar. Obviamente la fuerza productiva proviene de ella y ella organiza de qué manera. Aquí no se tiene que someter a esta situación de jornadas largas de trabajo, porque ella sabrá en qué momento los va a desarrollar. Y los medios de producción pues obviamente son las materias primas que ella va a emplear para de llevar a cabo este producto, pues que sería la playera o pantalón. Aquí pues obviamente los dueños o los medios de producción sería ella, por lo tanto la ganancia pues únicamente va a ser para la señora Paquis. Posteriormente, por ejemplo, en comparativa con una empresa, aquí en una empresa pues obviamente estamos hablando de las fuerzas productivas que van a ser la mano de obra de estos obreros, y los medios de producción pues sería toda la maquinaria que se utiliza o toda la materia prima que se va a utilizar para desarrollar este tipo de productos. Aquí en este caso el dueño pues es este medio de producción, por lo cual pues obviamente se le van a ir prácticamente todas las ganancias y solo una pequeña parte se asigna para el salario de todos los obreros que se tengan dentro de esta empresa. Bueno, dentro de esta superestructura e infraestructura, pues lo vamos a explicar de la siguiente manera. Las ideas de la superestructura y el material pues obviamente tiene que ver con situaciones económicas. Bueno, Hegel tenía o pensaba que las ideas solo se hacen avanzar a la historia. Sin embargo, Marx, pues obviamente él menciona que son dependientes de las condiciones económicas, lo que es igual al resultado de las condiciones materiales. Por lo tanto, es la infraestructura económica la que determina la estructura ideológica, o sea, la superestructura, que es igual a la conciencia de cada uno. Aquí es donde yo les explicaba justamente esta lucha de clases sociales. En la parte superior pues vamos a ver a quienes nos gobiernan, que obviamente pues tienen un beneficio en encontrarse ahí, y el clero, que nuevamente aparece, donde ellos con este tipo de ideologías religiosas someten a un pueblo, o por lo menos se hacen seguir. Después también tenemos nuestras autoridades, se supone que nos deberían de defender, pero en situaciones también someten, y ya sean someten por medio de la violencia a todo este pueblo para que se haga de acuerdo a quienes no gobiernan su santa decisión. Y pues bueno, todas estas clases que vemos en la parte de arriba pues prácticamente no tendrían razón de ser o de existir si no fuera por esta clase trabajadora, que sería la clase baja, porque obviamente de su trabajo, de su energía y de su esfuerzo es donde se ven todas estas ganancias y donde se obtiene pues los recursos que hacen más rico a las clases altas. Pues bien, hay algo que nos menciona Marx, que dice que es el rasgo distintivo del comunismo, no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Exactamente, es decir, de alguna manera terminar con este círculo vicioso. Pero bueno, aquí en este carrito que ustedes ven en la imagen tenemos como varios criterios que ustedes van a utilizar en el desarrollo de un
cuadro. Ahorita les explico en la siguiente diapositiva, pero bueno, pues ahí vemos que hay que el transporte, prendas de vestir, situaciones como la educación, criterios de comunicación y demás. Lo que van a tener que hacer es una tabla de doble entrada donde ustedes van a retomar los gastos ya sea de carácter individual o bien por familia, si es que ustedes conocen esa información o si les pueden preguntar a sus papás y ellos no tienen ningún problema en contestarles. Tenemos los criterios: transporte, prendas de vestir, recreación cultural, educación, salud, alimentación y comunicación. Ustedes de estos criterios tienen que elegir cuáles de ellos corresponden a las necesidades básicas. En este caso, por ejemplo, yo elegiría la educación. Si en este caso mis hijos tienen una educación de gobierno, pues la voy a colocar en necesidades básicas y a cuánto asciende el gasto que me generan y lo voy a colocar ahí en la tabla. O en la salud, si yo asigno dentro del gasto, voy a dejar 1,000 pesos para cualquier eventualidad que se presente que tiene que ver con la salud, pues entonces yo los voy a colocar ahí. Posteriormente, pues tenemos ahí la alimentación, que tendría que ver con los gastos que hacen sus padres para alimentarlos. Quizás, no sé, asignen unos 1,500 pesos por quincena para cubrir esta necesidad básica. Entonces yo ahí lo voy a colocar. Después me voy a ir a las necesidades secundarias y en ellas, por ejemplo, en una necesidad secundaria voy a colocar cuánto más o menos mensualmente se gasta en prendas de vestir y voy a sacar el gasto total de todo esto. Esto con la finalidad de que ustedes reflexionen justamente sobre el tema que estuvimos revisando el día de hoy y que ustedes hagan justamente esta reflexión. ¿Cuáles son esas necesidades básicas y cuáles son las secundarias y cuándo a veces podremos hacer o entrar en ese ejercicio de reflexión y disminuir el gasto de este tipo de necesidades? Y pues bueno, sin más, pues gracias por su atención y pues para los grupos 3 y 4, ya el 1 y el 2 ya les di indicaciones, pero el 3 y 4 les recomiendo que pongan más esmero en sus actividades, ya que son actividades que se van a considerar como el 100% casi de su calificación. Recuerden que estamos en una evaluación continua, que quiere decir que pues se van a retomar todos sus trabajos y que si ustedes no entregan en tiempo y en forma y con la calidad que deberían de hacer las actividades, pues obviamente ustedes van a ir perdiendo puntos y pues al final del proceso de evaluación pues esto les va a afectar. Pues bueno, espero que se pasen una bonita semana y nos vemos pronto.